Estamos afuera de la crisis. ¿Cómo lo ve? Bueno, la repercusión de esta crisis sobre una economía como la Argentina no va a venir por el lado financiero, porque acá los bancos no están sobreexpandidos, acá la gente no consiguió crédito, así que el problema del crédito hipotecario que existe allá, aquí no existe. O sea que desde ese punto de vista no vamos a tener problemas, pero sí vamos a tener muchísimos problemas por el lado de nuestro comercio exterior. O sea, los precios a los que veníamos exportando nuestros productos están cayendo en picada y posiblemente caigan más o al menos por un tiempo no vuelvan a subir. Con lo cual, por ejemplo, al campo, si le llegan a cobrar o le pretenden seguir cobrando las retenciones que le están cobrando, lo van a quebrar totalmente, va a haber una paralización total de la inversión e incluso una disminución de la producción. ¿Habría que sacar las retenciones? Habría que sacar. Una de las primeras cosas que debería hacer el gobierno es eliminar las retenciones, porque eso es la forma de compensar la caída de los precios internacionales. Claro. Ahora, por supuesto, eso va a traer como consecuencia pérdida de recaudación del gobierno y va a ir creando un problema fiscal que hasta ahora no teníamos. Por lo tanto, esta cuestión tiene muchas aristas. No es sencillo enfrentar en Argentina una situación como la que se va a producir a consecuencia de esta crisis. Ahora, esto no es por culpa solo de la crisis. Nosotros tenemos este problema fiscal que va a aparecer cuando se eliminen las retenciones, porque hemos estado utilizando ese que es un impuesto muy distorsivo. Si en lugar de haber aplicado las retenciones, cuando subían los precios internacionales hubiéramos dejado apreciar la moneda, como lo hizo Brasil con el real, entonces primero no hubiéramos tenido inflación y segundo, ahora podríamos devaluar sin problema, porque la devaluación compensaría la baja de los precios internacionales. Pero ¿qué ocurre? Como nosotros no seguimos una política cambiaria correcta y aprovechamos la subida de los precios internacionales para cobrar impuestos y crear una brecha entre el precio internacional y el precio interno de los productos, ahora si nosotros llegamos a devaluar, obviamente que vamos a agregar un problema inflacionario. La economía argentina no es como la economía de Brasil, que tiene 4% de inflación anual. La economía argentina tiene 25% de inflación anual. Los industriales quieren un 3.50 al dólar. Bueno, es que, primero, el dólar no lo puede decidir ni los industriales ni el propio gobierno. En un esquema de libre flotación como este, en realidad, el Banco Central puede influir algo en el tipo de cambio, pero el tipo de cambio lo determina el mercado. Si la gente empieza a pensar que el dólar va a subir a 3.50 o a 3.60 o a 3.80, la gente va a comprar muchísimos dólares y a lo mejor va a terminar subiendo mucho más. O sea, tienen que tener mucho cuidado, tanto los industriales como el gobierno, como todos los que de alguna manera influyen en el diseño de las políticas económicas en el momento que se está viviendo. Y no decir livianamente acá hay que devaluar, porque finalmente, si todo el mundo dice hay que devaluar, la gente va a obligar a que se produzca la devaluación saliendo a comprar dólares. O si el gobierno no quiere devaluar, pero la gente sigue a comprar dólares, ¿sabe lo que va a pasar? Lo que pasa en Venezuela y lo que pasó acá en la década de los 80, mercado paralelo. Va a empezar a haber un mercado paralelo distanciado del mercado. Va a haber arbolitos otra vez en la calle Florida. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Si a mí me preguntaran qué es lo que hay que hacer antes de tocar el dólar o antes de decir hay que devaluar, hay que dejar que se ajusten todos los precios que están atrasados, que hay muchos en la economía. Los precios que están atrasados porque el gobierno los controla artificialmente o porque hay retenciones. La retención es una forma de mantener el precio interno atrasado, o porque hay una prohibición para exportar, o porque le pagan subsidios al productor para compensar el precio bajo al que le obligan a vender a su producto. Todas esas son distorsiones, son problemas que siempre están ahí como inflación latente, y en algún momento hay que dejar que esos problemas se resuelvan, y la resolución de esos problemas requiere aumento de ciertos precios. Así que ahí hay una inflación reprimida, que esa en algún momento hay que dejarla que aparezca. Tome el precio de la energía, por ejemplo.
que está artificialmente mantenido. Cuando bajan los precios internacionales del petróleo, eso va a hacer que en cierta medida se aproximen los precios internacionales a los precios argentinos. Y eso va a traer un beneficio a Argentina. Y es que va a haber que poner menos subsidios para mantener baja la energía. Ahora bien, si en lugar de eso el gobierno devaluara, crea una brecha mayor entre los precios bajos, artificialmente bajos de la energía, y el precio de la energía en el mundo. Y entonces, ¿qué ocurre? Esa brecha mayor significan más subsidios. Más subsidios significan agravamiento de la situación fiscal. El agravamiento de la situación fiscal en un país como Estados Unidos no es importante, porque el déficit fiscal lo financian con emisión de esos bonos que todo el mundo está dispuesto a comprarles. Pero en el caso de Argentina, nadie nos compra los bonos. Peor aún, siendo que todavía estamos en default o con un montón de bonistas y que no hemos recuperado para nada el crédito. Entonces, si acá hay déficit fiscal, el gobierno va a tener que emitir para financiar el déficit. Y ahí nuevamente va a haber una presión inflacionaria muy grande. Hay una cosa, Domingo, que me llamó mucho la atención, me sorprendió, porque la primera reacción como, digamos, instintiva del gobierno fue estrechar cerrar, no digo cerrar, pero bajar mucho las importaciones, decir a la aduana que vigile las importaciones, pero no promover las exportaciones. Es decir, las exportaciones, el ONCA y demás siguen sentados sobre las exportaciones agropecuarias y la dejan salir apenas homeopáticamente. Bueno, ese es un gran error que están cometiendo. Yo no digo que no traten de proteger un poco a la industria a través de la frontera, pero eso es solo una solución de corto plazo. En el mediano y largo plazo no lo van a poder hacer, porque justamente con recesión en los Estados Unidos, en Europa y en Japón, nosotros vamos a tener posibilidad de exportar al resto del mundo, que posiblemente no tenga tanta recesión, particularmente a China, a India. Si nosotros justamente les frenamos a ellos las importaciones que vienen de esos países, ellos nos van a empezar a poner trabas a nuestras exportaciones. Así que esa no es buena política de mediano y largo plazo. Puede ayudar en un determinado momento. Lo que sí es buena política es alentar genuinamente a las exportaciones, en lugar de desalentarlas como las hemos venido desalentando hasta ahora. Pero alentarlas eliminando en primer lugar las prohibiciones para exportar, que son las peores herramientas que se pueden utilizar. Luego eliminando las retenciones al agro y a la industria, porque lo que los industriales no entiendo por qué no dicen es que a ellos también les cobran 5% de retenciones. ¿Cómo van a pedir aumento del tipo de cambio? Primero que pidan que le eliminen ese 5%, que es un impuesto totalmente distorsivo. Lo mismo que el campo, que tiene que pedir que le eliminen las retenciones. Ahora, ¿usted cree, Domingo, supongamos que hicieran todo eso, sí, que eliminaran las retenciones y demás, ¿en qué quedaría el famoso superávit fiscal? Bueno, es que lo del superávit fiscal es una ilusión. No hay superávit fiscal, ni lo hubo. Eran, digamos, fíjese, superávit fiscal hubo en Chile, o hay todavía en Chile. Chile, que tuvo un aumento del precio del cobre equivalente al aumento del precio de la soja aquí, generó 8% de superávit fiscal en los últimos años, 8% del producto. Acumuló 25.000 millones de dólares en un fondo de estabilización, adicionales a otros 25.000 millones de dólares que tiene el Banco Central respaldando los pasivos monetarios del Banco Central. Fíjese, nosotros tenemos 45.000 millones de reservas. Eso es más o menos equivalente, para el tamaño de nuestra economía, a los 25.000 millones que tiene Chile. Pero Chile además tiene 25.000 millones más. Nosotros, si hubiésemos utilizado, por ejemplo, todo el producido de las retenciones para formar un fondo de estabilización de 40.000 millones de dólares, entonces estaríamos como está Chile hoy, o como está Brasil, porque Brasil tiene 230.000 millones de dólares de reservas, mucho más de las que necesita para respaldar la base monetaria de Brasil. La presidenta anuncia el lanzamiento de la obra pública para paliar la desaceleración. Bueno, pero he visto las cifras, hablan de 1.500, 3.000 millones de pesos, eso es nada. Fíjese, si este año, hace como 6 meses que no pagan los certificados de las obras que están en marcha, con que pongan al día esos certificados ya se le van esos 1.000